El que no suena aquí no existe. Uno, dos, tres. Tercer llamado tercer sonido para llamar a misa. Así es que hacen. ¿No? ¿No son 3 campanazos? Usted después del 27 está como muy religioso. ¿Quién? Usted está como sospechoso ya. Yo siempre he sido religioso. No, pero llamando a misa no, y con campana. ¿O amaneció con complejo de acólito? 1, 2, 3. ¿Qué me falta? Ya tengo la campana. La camándula. Todos bienvenidos. Le van a traer una de México de la Virgen de Guadalupe. En plata. Ah, no, me la mandaron, ve. Vea, ya la tengo. Mire. Joven, mire que ya... Bienvenidos al zoológico, ya empezaron a salir los lagartos. Todos bienvenidos a la campana, todos. No se les olvide que para que se programe de una vez, el lunes es festivo. Qué bueno. ¿Le parece? Sí. A mí no me gusta. A mí sí me gustan. La verdad, a mí no. ¿Por qué no? No tengo ni idea, pero no me gusta. Así es esto. Señores, señoras, buenas tardes, bienvenidos. Esto es La Campana a través del canal CNC de Legom Telecomunicaciones. Bienvenidos también a todos los que nos ven a través de nuestro canal Channel Plus en la parrilla de Legom Telecomunicaciones. Para quienes nos ven en Todos Somos Risaralda, que es la fanpage de Don Edison Noreña. Para quienes nos ven a través de mi fanpage, que es Jimmy Sin Tantos Cuentos Digital. Si no me sigue por ahí, vaya y dele clic de que le gusta, y entonces ahí también nos puede ver, o a través de mi perfil, que es Jimmy Arango. Todos, absolutamente todos bienvenidos. Señor Noreña, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Después de ese llamado a misa, de ver que está de devoto de la negra, la Virgen de Guadalupe. ¿Y con camándula? Y con camándula. ¿Qué? Lo he de ver desfilar por el Parque Olaya. Don Jimmy, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Sabe que yo paso mucho por ahí? Sí, por eso. Y ahora con mayor frecuencia. En Apetos venden unas papas rellenas. Pero en el día de elecciones, a mí casi no me gusta sentarme en Apetos. No, ¿por qué? Porque se puede enredar la cola de uno con la de otros. Si tantos lagartos juntos peligrosos. Venga, ¿le llegó ya la información de las comisiones de empalme, de gobernación? El doctor Alexis Mejía creo que me le iba a enviar y... Porque yo vi que ya hay comisiones trabajando, digamos la del despacho del gobernador, del saliente
ya le llegó la comunicación de quiénes van a estar allá en la comisión de empalme. Duberti es el jefe de la comisión de empalme de despacho. Ah, se va a entender muy bien con Duberti Alfredo. Cardona. Son los dos conservadores, de origen conservador. Sabe que yo no había caído en... Se van a entender Duberti, bien. se van a entender bien los Sí. dos. Sí. Tienen las mismas tendencias. Sí, son azules. conservadores. Y Walter René está en esa comisión. Walter René. Molano, el exconcejal del municipio de Dos Quebradas, está en esa comisión de empalme en lo que corresponde a despacho. Ya tienen todas, bueno, no todas, quedan haciendo como falta 2 comisiones que no están Y esperando. Alexis Mejía, el secretario de Hacienda de Pereira y del Y él- departamento, y va como es líder, el coordinador va como coordinador de empalme. de la comisión de empalme. Sí, señor. Así está. Todos bienvenidos. Esto es La Campana a través del canal CNC. El problema nace cuando uno se atreve a decir lo que cree que es verdad. Jimmy, sin tantos cuentos. Permítame, voy saludando a Germán Mora. Mancho, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien. A David Bejarano. Buenas tardes, David. A Jorge Rodas. Buenas tardes, Jorge Rodas. A Pacho. Pescado. Déjeme, yo lo saludo como es. Don Jorge. Aquí está. Se lo tengo amarrado. Hola, Pacho Franco, ¿qué hubo? Darío Correa, que ha hecho Liga Risaraldense de Béisbol. Carlos Aguilar, buenas tardes. Como siempre y fiel. Cristian Miguel Hernández está ahí conectado con nosotros. Ayer les decía a ustedes que de eso y andar pelado conozco. Cuando ayer en las horas de la mañana se convocó a los medios de comunicación al Ministerio de Defensa, todos llegaron con la impresión de que la noticia a esa hora de la mañana iba a ser la renuncia del ministro de Defensa. Y resulta que no, que supuestamente salió a dar unas declaraciones, las cuales tenían como objetivo tratar de que se calmara la opinión en el país con respecto a lo que había pasado en un bombardeo que fue en agosto, no en noviembre. Y resulta que peor, o sea, yo pensé que había conocido ya todo en comunicaciones, en estrategia de comunicaciones, sobre todo en lo que no se debía de hacer. Y resulta que el maestro, el mentor, el sensei, en cómo no comunicar, salió siendo el ministro de Defensa, el doctor Botero. Porque al contrario de con sus declaraciones calmar las aguas, lo que hizo fue alborotarlas más. Por eso, rematando la tarde del día miércoles, se conoció ya la carta de renuncia del ministro, pero parece ser que con él se va parte de la cúpula militar y se van algunos mandos medios, porque se supone, según los argumentos que han estado manifestando, el error fue de inteligencia. Yo le dije a usted ayer, inteligencia es la primera que se quede rodar. Sí, porque cuando uno va cayendo trata de prenderse de algo y se lleva lo que va, se lleva en la caída de donde trate de Lo que prenderse, encuentre ahí para abajo. se lo lleva. Entonces, señores, ese error, que en su momento fue una gran virtud y que el presidente de la República salió a decirlo públicamente, llevó a qué? A que cayera el ministro de Defensa. Salió el doctor Botero, Roy se reencaucha, porque fue el del gran debate. Y está dividido el Congreso si aplican o no aplican la moción de censura. Sí, porque es que Porque por ley la pueden aplicar. porque incluso en las horas de la tarde el partido de la U había generado ya también opinión, saliendo su jefe máximo, el doctor Irragorri, a decir: nosotros vamos a votar positiva la moción de censura. Y el Partido Liberal también. Entonces el gobierno, y Cambio Radical, y entonces el gobierno empezó a sumar y se dio cuenta que iba a perder, que le iban a hacer la moción de censura. Trataron de calmar las aguas también
con la carta de renuncia del ministro, pero parece ser que al interior del Congreso se siguen manejando opiniones de que se le haga efectiva la moción de censura al ministro que ya se fue. La última palabra la tiene el presidente del Senado el próximo miércoles. Para saber si va a moción de censura Si lo o no va mete a a la moción orden de del censura. día, no lo mete. Yo le quiero hacer una pregunta a usted, señor, y se la quiero hacer a quienes a esta hora nos están viendo. Claudia Patricia García, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Claudia Patricia? Buenas tardes. John Mario Moncada, buenas tardes. Wilson Bedoya, buenas tardes. Los voy saludando cuando se van conectando. El doctor Iván Giraldo Henao. ¿Está conectado? Está conectado. Con usted, no conmigo. Ah. Víctor Manuel Tamayo como gobernador del departamento de Risaralda a hoy, ¿tiene bancada? ¿O hay Pues, que esperar que llegue y Si empiece vamos a- al resultado electoral, todavía no tiene o hay que bancada. esperar que llegue y empiece a trabajar la culebra? Yo creo que ya la deben de estar trabajando. Pero no él. No él. Ahí tiene a John Jairo Velázquez, al mismo Israel Londoño. Ya deben de estar haciendo lobby. Pero si ellos, Pero las pero yo declaraciones. creo que la bancada la tiene que cuadrar es el titular. Sí, empiezan a hacer acercamientos. Pero vio ayer Silva las declaraciones de que oposición. Silva va a la oposición. Sí, ayer Pues lo dijo. además es el carácter de él. Pero Haría todo lo contrario. Si él va al gobierno, pues está renunciando a su propio carácter, y yo creo que el voto de opinión que él consiguió es por esa característica que él maneja. sí. Pero también yo creo que uno antes de hacer oposición debe esperar los primeros 100 días de gobierno. Como decían los abuelos, Señor. desde el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Hágale. Es manejar el tema de que usted no puede llegar ahora a encasillar que un gobernante que no se ha posicionado es Sí. bueno o es malo. Él tendrá sus argumentos y vamos a mirar No, cómo se maneja. venga, y estamos unos 15 minuticos. Él mirará cómo se maneja en el tema de asamblea. Vamos a esperar, pero yo, personalmente yo creo que por ley de bancada hasta mayo tiene mayoría en la asamblea. ¿Sí? Yo presumo que el Partido Conservador tendría un acercamiento muy fácil con Carlos Gil, con Carlos Wilson. El Partido Conservador Son es 3 Gil. diputados, ¿Es Gil? Carlos Wilson y Carlos Julián Wilson, Enciso. Juliana y Naranjo. No, Naranjo entra sin partido porque es un acto Pero legislativo. Pero no puede conformar la bancada. Pero entra sin partido, Pero no puede ser puede parte. tomar la decisión, y ahí es donde... No, señor, porque él entra por un acto legislativo. Él no Sí. puede llegar a la reunión de los 3 diputados conservadores. pero tiene que tomar una posición así, por ley. Él la toma. Por eso, tiene que Pero tomar no, una posición pero por no ley. influye en la bancada conservadora. Pero puede ser la misma posición de sus otros 3 compañeros de partido, Pero se así le- él no se haya le- llegado por no votación se de le partido. olvide, Jimmy, que la ley de bancada habla de la mitad más 1. La mitad más 1 de 3 son 2. Sí, por eso, pero él puede hacer bulto. Pero no en la toma de decisión de bancada. Puede, porque si él llega y manifiesta en el primer mes del año 2020 Que se queda en la oposición. que se queda en oposición, espera y verá, no, habla con Carlos Wilson, ¿se llama así? Sí, Habla con Juliana Enciso, sí, habla con Gil, sí. y les dice, ustedes, ¿qué van a hacer en este gobierno? Ujú. Ya se sentaron con el gobernador, ya hablaron con Víctor Manuel Tamayo. ¿En qué quedaron? Ustedes van con el gobierno. Entonces digamos que ellos digan sí. Entonces él dice, bueno, entonces mi decisión, ya que sí. estoy aquí, es que voy con Pero el es gobierno. es una decisión aislada a la de la bancada de los partidos. Pero que puede hacer una mayoría más grande. Sí, porque Ahora, él si llega ellos como diputado. Exacto, si ellos y es 3 un voto. llegan y dicen, no, es que no han habido acuerdos programáticos con el señor Tamayo, nosotros nos vamos a ir a la oposición. Como él puede por ley tomar esa decisión, anunciarla y mamarse por una sola vez, entonces puede también Después decir, del primer "Listo, año. yo voy con ustedes". Entonces ya serían 4 en oposición, o 4 a favor, o 4 independientes. Lo mismo pasa en el Consejo. Lo mismo pasa en el Consejo. Tengo una pregunta para hacerle. Digamos,
Arranca el periodo 2020. Ramos, alcalde en Dos Quebradas. Maya, alcalde en Pereira. Víctor Manuel Tamayo, gobernador del departamento de Risaralda. Toro, concejal del municipio de Dos Quebradas. Salazar, concejal del municipio de Pereira. Naranjo, diputado del departamento de Risaralda. Listo, dijeron que sí. Listo, empezaron las sesiones. Listo, cumplieron la palabra. Se enfermaron. No. Qué dolor de cabeza el que me da a mí. No aguanto este dolor de cabeza. Me voy a tener que someter a un examen médico. Y para eso necesito tiempo. Voy a renunciar a mi curul. ¿Puede renunciar? Ya cumplieron la palabra. Ya cumplió la palabra. Que se posesionaban. Se posesionaron. Entonces renuncian. Pero no lo olvide, quedan con las inhabilidades del periodo de un año más. Por eso estoy preguntando. Sí. ¿No pueden salir a aspirar a nada? ¿A pretender a ser un contralor municipal? ¿A pretender ser un personero de la República? ¿Personero municipal? Después de posesionado, no. Pero no le olvide una cosa. Por ejemplo, Toro, que es abogado. Mauricio también es abogado. Claro. Y ya fue. Y ambos ya fueron personeros. Se inscriben al concurso, se lo ganan, ya toman la decisión si se posesionan de concejal o de personero. ¿Será así tan fácil? Sí, claro. No está obligado a posesionarse. Ramos tendrá bancada en Dos Quebradas. Dígamelo usted que es de allá. No la tengo muy clara. Maya tendrá bancada. No, Maya sí tiene bancada. Arranca con los liberales y los conservadores. Y Elmira. ¿Son cuántos liberales? 6. 6. Son 3 conservadores, 9, y 2 del Mira, 11. Y 2 del Mira son 11. Ya tiene bloque de gobierno. Y cambio radical, lo más seguro es Carla. ¿Lo mete al baile? Se mete. Súmele la de Colombia Justa y Colombia Renaciente, la hermana de Eduardo James. Entonces tiene 13 concejales para arrancar. 13 de 19. 13. Y los otros, y la otra, como dirían por ahí en la calle, la otra vuelta la va cuadrando sobre la marcha. Sí, sobre la marcha nivelan las cargas. Llegan a acuerdos programáticos. Como siempre. Como siempre. O sea que van a iniciar tranquilos. Vayan, inicia tranquilo. Ramos yo creo que inicia tranquilo. Porque también creo que debe tener una parte del Partido Liberal estuvo con él. El Partido Conservador en pleno estuvo con él. Yo creo que no tienen ningún problema. Además, si necesitan algo, les toca entrar a esos acuerdos programáticos. Regáleme un minutico, señor. Yo me voy con este campanacito. Este es el precio de la gasolina por ciudades desde el día jueves. Rebajó. Desde el 7 de noviembre comenzaron a regir nuevos precios de referencia de la gasolina en el país, luego de que el ministro de Minas y Energía señalara que en promedio, para las 13 principales de ciudades del país, los precios del galón de la gasolina corriente bajarán 30 pesos, mientras que los del diésel disminuyen 4. Es importante recordarle a ustedes que están viendo la campana que al ser precios de referencia que no están controlados en algunas estaciones de servicio, se manejan tarifas menores o en otras los distribuidores trabajan con el valor que da el ministerio como otro punto de guía, por lo que el consumidor es el que decide a cuál estación de servicio entra según sus necesidades y preferencias. Yo no sé usted dónde me está viendo a esta hora, pero en Bogotá el precio de la gasolina 9.705 a partir de jueves 7 de noviembre. A partir de hoy. Depende del día que esté viendo el programa, porque usted sabe que en redes sociales nos puede ver el viernes, nos puede ver el sábado, nos puede ver el domingo. Entonces, desde el 7 de noviembre en Bogotá, la gasolina tiene un valor oficial de 9.705 pesos. Variación mensual de menos 29. En Medellín, el valor desde el 7 de noviembre del galón de gasolina es de 9.636 pesos. La variación mensual es de 37. En Cali, 9.748, no tuvo variación. En Barranquilla y en Santa Marta, en Cartagena, en Montería, en Sincelejo, la variación fue de menos 69. Pereira 9.697, un peso. ¿Cuánto? ¿Ah? Un peso apenas. Un peso apenas, sí, aquí está.
Pereira, 9.697 menos 1. En cambio en Manizales menos 25, 9.692. Vamos a tanquear a Manizales. No, vámonos a tanquear a Cúcuta a 7.398 pesos el galón de gasolina. En las dos zonas fronterizas, en Pasto y en Cúcuta, es donde la gasolina quedó más barata en el país. En Pasto quedó en 7.373 y en Cúcuta quedó a 7.398 pesos. Tanquear en Cúcuta. Ese es el tema de la gasolina. Señor, ¿usted me permite? ¿Ustedes me permiten? En campaña, ustedes, los políticos, son muy amables. ¡Ah, qué berraquera! Abrazan, dan picos. Y encima en cheque. Cantan, bailan, destapan las ollas, se comen el arroz, se comen la morcilla aquí en la mesa, se comen el ala del pollo de ara aquí en la mesa. En campaña. El presidente iba a todas partes, este señor Duque, y cantaba. ¡Ay, hombre! Tocaba guitarra, bailaba. Hacía cabecitas. Sí, jugaba con el balón. No es 31. 31. Y el presidente de la República, en medio de esta crisis, se tiró una parada barro, como dirían los muchachos en la calle, con un periodista del periódico El Heraldo de Barranquilla. Sí. Sí. El tema del día de ayer, ¿cuál era? El ministro de Defensa y el Y a bombardeo. hoy todavía hay coletazos al respecto. Hasta el miércoles. Sigue la especulación. ¿Hay o no hay censura? Exacto. Y un periodista del Heraldo sale a preguntarle sobre el tema de los bombardeos y el presidente se le hace el... No. Eso es normal en él, chica. Él no se hace. No se hace. ¿Es así? Es natural, sí. Esto es tendencia hoy en redes sociales y en medios de comunicación. Y a nivel mundial. La respuesta del presidente de la República a este periodista del Heraldo. Presidente, ¿qué opinión le merece el bombardeo en Caquetá? Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me habla, Diego? De lo de la moción de censura contra él. La moción de censura. Tranquilo. Hermano, si yo no le pregunto al presidente de la República por eso, cuando él salió públicamente a decir que había sido un éxito rotundo esa intervención del ejército. Oiga, ya entró Duque a las frases célebres, ¿no? A las frases de maluco, de fastidioso, de prepotente, de soberbio, de altivo, con los medios de comunicación. La de Santos era, me acabo de enterar, o no existe. Sí. No existe. El tal paro no existe. Todos los paros no existían, o me acabo de enterar. Sí. La de Uribe era, si te veo, te doy en la cara. Marica. Bueno. Sí, así le dijo él a Chávez, ¿fue? No, a Chávez no. A un amigo del secretario de la presidencia, Moreno. Ah, sí. O como la del rey de España a Chávez. Cállate. Y esta también es mundial, a propósito de frases de personajes, frases célebres que hacen carrera. La de Rigoberto Urán. La de Rigoberto Urán es mundial, miremos. Lo importante es que pues ninguno de los compañeros se cayó. Claro, usted llegó limpiecito. ¿Qué pasó en la caída, Rico? ¿Yo qué vas a ver, huevón? ¿Qué va a pasar? Yo venía ahí. Pero usted venía como en la quinta línea. No, yo venía un poco más atrás. No. ¿Qué es lo que pasa? Que pues es el peligro que tiene el ciclismo, que hay que arriesgar. La carretera tiene... Y hay otra frase célebre de estos personajes, la de Vargalleras. ¿Qué preguntas cuando estaba en campaña, que empezaron que si llora, que si ríe, que si cocina, que si canta, que si cocina, y el hombre le salió con esta a la periodista. Resultados. ¿Usted es de los hombres que lloran? No. No llora fácil. No. ¿Recuerda la última vez que lloró? No. No. ¿Su momento más feliz cuál fue? Pues muchos, no recuerdo.
No hay uno en particular. Estas preguntas tan chimbas. No, ¿sabe qué, doctor Vargas Lleras? ¿Sabe qué? Con estas preguntas uno conoce un poco la personalidad y al final de cuentas los candidatos. ¿Ya está la otra o no? ¿Qué preguntas tan chimbas? La de Fajardo es no estoy a favor ni en contra. Sí, pero no. La de Rodrigo Rivera, la más famosa. ¿Te acuerdas de esa? ¿Cuál no? Cuando el juicio del presidente Samper, que votó sí, pero no. No, la de Fajardo es no estoy ni a favor ni en contra. O sea, entonces... ¿Y cuál es la frase célebre de los de acá, de Sigifredo y de Gallo? No sé. Ahí quedan esas frases célebres de nuestros personajes, que una cosa es cuando están en campaña y otra cosa es cuando ya se posesionan. Vargas Lleras estaba en campaña ahí en el momento. El presidente de la República de hoy es brava. Pero bueno, señores, le vi una valla al señor Daniel Silva. Yo le vi una valla al señor Daniel Silva. En su campaña... ¿El que tumbó a Soto? A su campaña a la asamblea del departamento de Risaralda. Y decía el que tumbó a Soto. Pues a ese mismo abogado, en 2 días, le han llegado 2 noticias que no son muy agradables. Venga, la primera noticia que le llegó es que por el tema de Juan Pablo Gallo cuando fue concejal, por el tema de Juan Pablo Gallo por votar por el contralor, por el candidato a contralor municipal en ese instante que era Iván Erli, lo llevaron a decretarle una pérdida de investidura y en primera instancia se lo estaban coronando, pero en segunda instancia, tranquilamente se puede sentar, pero en segunda instancia se cae el tema de Juan Pablo Gallo y se salva Juan Pablo Gallo. Le gana la primera Gallo a Silva. Se prende una acción de tutela. Que fue la que fallaron ayer. Y hoy, y hoy, en segunda instancia también llega otra mala noticia al diputado Silva, y es que en menos de 24 horas el alcalde suspendido de Pereira, Juan Pablo Gallo, acaba de recibir un fallo a su favor. En segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación encontró ajustado en derecho el nombramiento y posesión de su secretario administrativo Marito, el popular Cheche. O sea que en 2 días recibe 2 noticias que no deben ser muy agradables para el nuevo diputado del departamento de Risaralda, Daniel Silva. Sí. ¿Cómo quedan ustedes ahí los del, cómo se llamaba eso donde usted estudiaba antes? Digo, donde usted militaba antes. ¿Cómo se llamaba eso? ¿El qué? ¿De qué está hablando usted? De ustedes que se sentaban por ahí en un café de Jorge Correa. Usted está hablando del comité cívico. Eso. ¿Ustedes tenían que ver algo ahí? Digo, ellos. No, y yo también, sí. ¿Sí? Sí, claro. O sea que usted también... Y todavía hay mucha tela por contar de eso, no me preocupes, no ha terminado. ¿Pero ese man termina en qué? Pero siguen los procesos. ¿Sí? Sí. Bueno, señor. ¿Por qué me preguntas chimbas para respuestas chimbas? Ahora me sale como el presidente, ¿de qué me está hablando viejo? ¿De qué me está hablando viejo? Y yo le respondo a usted como Rigoberto Urán. ¿Yo qué vas a ver, huevón? Sí. Senador Mere, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Jimmy, mil gracias, muy bien. Trabajando por acá de paso, que andaba por acá cerquita y quería pasar a saludarlos. Por aquí de paso, dice Álvaro Rodríguez. Si se acabó la campaña, tiene que estar de paso. No, las campañas tenían que terminarse porque las campañas terminan el 27. El senador Torero. El Torero no, el Todero. Torero, que aparece solo por temporada. No, pero temporadas permanentes. ¿Usted nos soporta preguntas chimbas? Soporto. Yo ¿Sí? espero que sí. Pero que no nos vaya a responder yo qué vas a ver, huevón. ¿De qué me está hablando viejo? ¿O de qué me está hablando viejo? No, pues yo qué vas a saber qué va a preguntar. Espérate, sí, a ver. También es cierto. Primero arranquemos. No, entre otras cosas, señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, Jimmy, ¿Sí? muy bien. Trabajando mucho, dedicados al tema de Congreso, que ya arrancamos nuevamente, digamos, todo el proceso ya
de una manera más normal después de las elecciones, revisando los temas, mirando, pues muy atento a lo que ha venido sucediendo, obviamente preocupado con todo lo que ha pasado, preocupado porque siento que si no le ponemos un poco de tranquilidad al país y dejamos de polarizar el país, nada bueno va a resultar. Vamos de aquí para allá. El tema del ministro de Defensa, la posición del Partido Conservador era en contra de la moción de censura. Jimmy, el Partido Conservador es un partido de gobierno. Sí. Eso quedó reglado hace unos años. Y cuando un partido se declara de gobierno, solo tiene la oportunidad o la posibilidad de cambiarse una vez. Como somos partido de gobierno. Con los que llegan que Sí, quedaron señor. de segundos. Sí, señor. Que tienen que manifestar, van a ser de gobierno, van a estar oposición, vamos a estar independientes. Claro que sí. Y pueden solo una vez cambiar. Claro que sí. Entonces, ¿qué sucede? Somos partido de gobierno. Y obviamente hemos venido ayudando en todo lo posible al presidente Duque. Pero en este caso, pues los señalamientos, las evidencias eran demasiado fuertes, entendiendo que de pronto no hay una responsabilidad personal. Yo creo que el ministro es un gran hombre, yo creo que el ministro quiso hacer muy bien las cosas, Y era más lo que pero lo que claramente, trabajaba. claramente siento yo que ese no era el escenario para un perfil como el que tiene hoy, lo que tenía el ministro de Defensa. El partido iba a acompañar al ministro, pues porque sería muy extraño que un partido de gobierno vote a favor de una moción de censura. Yo creo que eso inclusive debe ser hasta ilegal. Si uno es de gobierno, uno debe defender las posiciones del gobierno. Y para eso se creó. Senador, digamos, ¿usted cree que el miércoles ponen el tema de la censura en el orden del día? La diferencia entre, mejor dicho, ¿qué sucede si el miércoles se pone en el orden del día y se vota? Y se vota. Como debería ser y como dice la ley, digámoslo así. Es que termina haciéndoles un daño a la hoja de vida de la persona. Creo que ya renunció. Ya renunció, ¿cierto? Si no hubiera renunciado, yo sí estoy seguro, Edison, que eso se hubiera ido para allá. Sí, porque yo vi, digamos, la intención de la mayoría de las bancadas, ya bancadas inclusive formalmente anunciando el voto aprobando la censura, bancadas como la liberal, había mucha gente de Cambio Radical en esa misma línea, inclusive el partido de la U. Sí, ayer Iragorri en las horas de la tarde anunció que el voto era positivo. Positivo para la moción de censura. Entonces yo creo que no tuvo más camino el ministro y no tiene más camino el gobierno, sino aceptar un mensaje que está mandando el Congreso, que finalmente también representa, o el que más representa, digamos, a la población. Y ese mensaje, pues, yo creo que hicieron lo correcto. Yo creo que el ministro hizo lo correcto en hacerse a un lado, sin hacer el señalamiento válido o no válido de la responsabilidad que él tuvo frente a sus hechos. Yo creo que el país necesitaba también que hubiera una decisión, y esto le da la posibilidad al presidente Duque de ordenar un poco más ese gabinete, especialmente ese ministerio que es tan delicado. Yo creo que ahí el presidente tiene que pensar muy bien a quién va a ubicar en ese ministerio. Ojalá sea una persona con la experiencia necesaria. Las fuerzas militares son nuestros héroes, son las personas a las que admiramos, pero esas personas tienen que estar lideradas por alguien que conozca de ese tema militar. Yo creo que eso es fundamental. Todo el tema del posconflicto, en todo el proceso del posconflicto, es fundamental que en el tema del Ministerio de Defensa haya alguien que sea capaz de generar confianza, que sea capaz de generar tranquilidad en la población. Y eso no lo estaba logrando claramente el ministro actual, ¿cierto? Entonces yo creo que hay una buena oportunidad, digamos, para hacer un cambio que mejore, más que la imagen de las fuerzas militares, que yo creo que esa imagen no es la que se deterioró. Yo creo que la que se deterioró fue la del gobierno con su ministro, y de alguna manera corregir ese proceso. Terminó el proceso electoral regional. Sí, señor. Pasó lo que Muy pasó. pronunciadito, ¿no? Chamuscadito. Que eso es lo que quería escuchar, eso es lo que quería escuchar, ¿cierto? No preguntica, chimba. No, pero es que eso es parte de la en democracia. las elecciones o se chamusca o sale bien organizado. Pero O contéstele de qué está hablando, viejo. No, y tiene razón. Pues ¿cómo va a negar uno un resultado electoral? Pero venga, yo le hago una pregunta. ¿Tiene alcalde? Sí, señor. ¿En dónde? Logramos, por la coalición y el acompañamiento que le hicimos a Maya,
ganar la alcaldía de Pereira, Sí. con un gran hombre, con un hombre que conoce de la administración, con un hombre que estoy seguro que va a hacer muy bien las cosas y que claramente también refleja un mensaje de aceptación que tiene nuestro actual alcalde Juan Pablo. Yo creo que ese también ha sido, digamos, uno de los factores que fueron muy importantes para la elección de Maya, porque de alguna manera el cariño que hay en la base, en la población, por Juan Pablo, se vio reflejado un poco ahí. Y una cosa es clara, van a ser dos gobiernos que van a comunicar distinto, porque si Maya va a pretender comunicar como comunicó Juan Pablo, se tira en lo que vaya a hacer. Pero Maya es más administrativo. No le da su carácter. Son perfiles distintos. Y es un hombre muy de un carácter duro y gran administrador. Yo soy testigo de Por eso. ejemplo, y la ciudad quedó en muy buenas manos. En Pereira están a la expectativa de acabar con tránsito. ¿Por qué? Porque Maya dice que hay que reestructurarlo, lo dijo en campaña, y los guardas estaban enemigos de la campaña de Maya. Yo quiero el primer round. ¿De verdad? Sí. A propósito de eso, yo le mandé una imagen, Leo, me dice cuándo está lista, por favor. ¿Ya? ¿Qué vamos? No, espera. ¿A quién van a tirar? No, ¿Cómo así que la tiro? No, escuchó mal. Escuchó mal. Digo, le tiro. Tengo mi apuntador con mucho volumen, entonces se oye cuando me hablan por el apuntador. Está nervioso, No, que le es que como tiro. le parece, es que mire lo que son las comunicaciones, senador Merey. Anoche se publicó un video en redes sociales en donde la persona que está grabando insulta a un agente de tránsito y graba cuando un ciudadano le está pegando a un agente de tránsito. Si uno ve la imagen sin audio, dice uno, este señor está loco, ¿cómo le está pegando a un agente de tránsito? ¿Cómo lo coge por la espalda? ¿Cómo pretende estrangularlo? Pero en el relato del señor que estaba grabando, está acusando al agente de tránsito de haberle pegado a una señora, como para justificar la reacción del señor, pero resulta que en ningún video se ve que el agente de tránsito le esté pegando a una señora. Entonces, lo que nosotros queremos desde aquí, en su presencia, senador, es, venga, la autoridad hay que respetarla. Yo creo que hay otras... Indudablemente. ¿Cierto que sí? Así hayan hechos, digamos, que generen vergüenza, porque algunas personas, algunas autoridades se han equivocado, con toda seguridad han cometido hechos muy, muy deplorables, pero la autoridad, Jimmy. Cuando empezamos a respetar la autoridad, pues empieza a perder el orden también. Sí. Es difícil. Miremos el video. Lo que yo estoy viendo aquí es que el agredido es el agente de tránsito. Mándela con audio y todo. Te la pegan a la gente, tonto, bobo, pendejo. ¿Cómo le va a pegar a la gente, imbécil? ¿Cómo le va a pegar a una mujer, bobo? Bobo, tonto, ¿cómo le va a pegar a una mujer? Hasta el 199. Ahí que estamos viendo, hay un señor agrediendo a un agente de tránsito. Sí. Eso es en la 20 con cuarta, ¿cierto? Sí. Y ese agente no tiene cara de mujer. No. Algo pasó. Pero ahí el agredido. Dicen la gente en comentarios en redes sociales que fue que la gente le pegó a la señora. ¿Pero dónde? Muéstreme. Como que no lograron aparte. Yo lo que estoy viendo, vuelve y me muestra. Lo que yo estoy viendo es que aquí el agredido es el agente de tránsito. Oiga, pero si usted en las redes sociales, ese señor tiene más de un peregrino enemigo. Yo no sé, pero el que está siendo agredido es el agente de tránsito. Eso es lo que están en Pero el es que no video. es el primer incidente con tránsito. No Yo sé. creo que el alcalde Maya sí tiene que revisar el tema de tránsito. No sé, pero ahí el Mandarlos a salud Leo, ocupacional, están vuelve y me muestra estresados. desde el principio. A mí el principio, véalo ahí. Ahí me da a mí que el agredido es el agente de Es tránsito. que dale uno más grande. Por eso, el agredido ahí es el murió agente el de guapo. tránsito. Con todo y eso, la autoridad hay que respetarla. Y si el señor si en algún momento lo embarró, pues creo que para eso están las autoridades La correspondientes. Procuraduría o control interno. La No ir- denuncia, no ir- pero no lo ir que ahí. usted no puede decir agredir a la autoridad. Exacto. Señor, el proceso que viene en el Senado de la República ahora, ¿cuál es? Usted está en una comisión billetuda. Billetuda nos llena de problemas Por- y de deudas. No, Sí, señor. ustedes no son los de La Plata. Los del presupuesto, Jimmy. Sí. Cuando lo hay. Bueno, olvide que es un presupuesto, es un supuesto. Sí, señor. No lo hay. No. Ah. ¿Qué sucede? Estamos ahora en la discusión, pero de la ley de financiamiento o reforma tributaria. como Esa la quiera que llamar. la tumbaron
bueno. Esa se cayó por el estudio de la Corte Constitucional, donde definió que hubo unos vicios de forma, Jimmy. Pero en el fondo es la misma. En el fondo, digamos, no tuvo ninguna observación. Ojo, aunque la demanda era por los vicios de forma. No tenían que revisar otros temas. ¿Qué aspiramos nosotros? A que en los próximos días podamos volver a discutir esa reforma tributaria, corregir algunos temas y no permitir que haya dudas frente a la forma en el trámite de la ley, Jimmy, para no correr ese mismo riesgo. Yo creo que es fundamental que el Congreso le mande un mensaje al país de seguridad jurídica. Ojo, acuérdese que la ley de financiamiento generó, digamos, unas obligaciones y unos beneficios. Dentro de esos beneficios, mucha gente se apegó a ellos y por esos beneficios hicieron o están haciendo unas inversiones pensando en lo que decía esa ley. Quitarles esos beneficios es muy complejo, Jimmy, porque genera una inseguridad jurídica empresarial. Claro, si a mí me dijeron, estas son las condiciones, como cuando uno hace un contrato, estas son las condiciones con las que usted va a trabajar, y a los 2-3 meses, por un problema de forma, válido, acá no estoy criticando a la Corte hizo lo que debía hacer, me van a cambiar las condiciones, pues yo me siento tumbado, ¿cierto? Sí. Entonces, ese es el proceso que se viene hoy en el Congreso, que se empieza a revisar seguramente la semana entrante. Arranca por comisiones terceras, no por cuartas, yo estoy en cuarta, porque es básicamente una ley tributaria. Entonces arrancan la discusión en las comisiones terceras y sube a las plenarias. Yo aspiro a que podamos mejorar un poco lo que hay ahí. La recomendación que le hemos hecho al ministro y al gobierno es que nos permitan a los partidos hacer algunas observaciones, porque tenemos claro que esto hay que aprobarlo hasta diciembre, no podemos pasar diciembre sin aprobar la reforma tributaria, pero que nos permitan hacer unas observaciones basados en qué, Jimmy, Edison, en lo que se ha logrado, lo que ha generado esa ley de financiamiento que tumbó la Corte Constitucional en estos meses que estuvo en ejercicio, que estuvo funcionando. Ahí hemos visto algunos temas que hay que corregir, que hay que mejorar, y lo importante es hacerlo desde las bancadas de los partidos para que de alguna manera la ley tenga, digamos, un poco más de discusión, más estudio y mucha más claridad frente al pueblo. Gabriel Pérez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Daniela Gil, buenas tardes. Adrián Álvarez, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Gracias por estar viendo La Campana. Me dice Javier Arjadis desde Dos Quebradas que el video solo muestra supuestamente la segunda parte. Yo no conozco la primera parte, yo estoy viendo una agresión a la autoridad, en este caso a un agente de tránsito. Diana Marcela Santos, buenas tardes. Javier Arjadis, una pregunta, ¿qué opina de la misión? No, ahora sí. ¿Qué hubo, Javier Arjadis? No me escriba tan de seguido, porque es que me está diciendo, ¿qué opina de la misión al ministro de Defensa para el miércoles? Yo creo que la palabra no es esa. Y él ya lo acaba de decir aquí, el doctor Vega nos está viendo, dice, saluda a nuestro senador. Pero ¿qué es cierto? Bueno, otra vez, es moción. Moción. Sí, es moción, no misión, es moción. Y usted ya lo acaba de decir que... Yo lo que creo que va a pasar ahí, Jimmy, que no terminamos con ese tema, es que el miércoles... No lo presentan al orden del día. Yo creo que no va a haber votación para esa... Y creo que es solidario con el ministro, ¿sí o no? Hombre, yo creo que sí, yo creo que ya se hizo y se generó un efecto que era importante, mucho más con las últimas evidencias que mostró el senador Roy, con el que tengo, digamos, amistad, pero que obviamente tengo posiciones que no comparto. Y eso generó pues el efecto que evidentemente tenía que generar. Ya lo demás es de alguna manera buscar hacerle más daño a la persona. Yo creo que ese no es el sentido, entendiendo que el gobierno recibió un mensaje. ¿Ya habría hazaña ahí? Sí, ya está. Que saludos de Argemiro Barragán. Que lo mismo. Que es que pregúntele al senador cuántos concejales y cuántos diputados de su cuerda sacó. Sí, porque nos quedamos hablando solo de Maya. De Maya. Sí. ¿Usted quedó con alcalde en Dos Quebradas? Sí, señor, con un buen amigo, Diego Ramos. ¿Dónde más? Ganamos en Marsella, con Alberto, ganamos en La Virginia, con Villadita, ganamos en Quinchía, con Absalón, y ganamos en Hernando Murillo, en Apía, ¿cierto? Y la verdad, Jimmy, es que
con otros tenemos afinidades o cercanías. Lo importante no es dónde gana uno, lo importante es seguir haciendo la tarea para todo aquel que lo requiera. Lo mismo para la gobernación. Con Víctor nos enfrentamos y perdimos, nos derrotó en una contienda claramente derrotados, si se puede reír la palabra, ¿cierto? Sí. Garroteados. También, sí. entonces. Pero hay que decirlo, Jimmy. Hemos perdido en varias elecciones. Sí. Le doy el ejemplo. Perdimos en la elección de alcaldía hace 8 años. Nos derrotaron, ¿cierto? ¿Cuál es la responsabilidad del congresista? Y yo creo que de todos los pereiranos. Es seguir trabajando por la ciudad y seguir trabajando por el departamento. A Vázquez y a Israel le servimos en muchos temas. Muchas de las inversiones que se hicieron en Pereira se lograron hacer porque estuvimos trabajando especialmente, yo como senador de la Comisión Cuarta de Presupuesto, buscando los recursos para hacer inversiones. El billete, la chequera. Es que allá es donde yo quiero ir, señor senador Merey. Allá es donde yo quiero ir. Sí, señor. Conociéndolos como los conozco, a ustedes como familia, a usted como persona, yo no creo que... Te va a dedicar el disco, pocos te conocen como... Yo no creo que en su corazón haya ningún ánimo revanchista, y al contrario, porque es que a usted lo eligieron los risaraldenses, sí, en todo el departamento. Sí, por supuesto que por fuera también hay una votación importante, pero usted tiene una responsabilidad con el departamento independientemente de cómo se llame el gobernador. Usted no va a dejar de producirle al departamento, usted no va a dejar de pelear por el departamento, usted no va a dejar de aportarle al departamento desde el gobierno nacional, ¿o sí? Le ha ayudado tanto a las personas cercanas con las que hemos ganado como a mis contradictores, y eso siempre ha sido así. En los 9 años que llevo, no he hecho sino ayudarle y acompañar, digamos, a esos mandatarios locales o departamentales que en algunos casos o en muchos casos no han sido elegidos con el acompañamiento nuestro, porque la responsabilidad con el departamento es con los ciudadanos, y a los ciudadanos se les llega a través de esos entes territoriales, llámese gobernación o alcaldías, y los resultados hay que generarlos a través de esos entes territoriales. No ha habido un alcalde o un gobernador del grupo nuestro o de otros grupos con el que hayamos perdido, que pueda administrar solo, pueden administrar solo. No, y además de eso, es que yo creo que en la vida uno no puede ir por la vida haciendo enemigos. Yo creo que las elecciones terminan un día y ese día hay que cerrar ese capítulo y seguir trabajando con todo el que haya ganado. Ojalá hubiera sido el nuestro, pues claro, Diego es mi gran amigo, Diego Naranjo, y fue un gran candidato y un hombre al que aprecio y admiro enormemente, pero los risaraldenses votaron en otro sentido, y eso hay que respetarlo. Eso no habla ni bien ni mal de un candidato. Lo que de alguna manera lo que le generan es un reconocimiento superior. En la calle se especula que el Partido Conservador cumplió con la sociedad liberal, porque el Partido Liberal no les cumplió. Yo lo dejo en las especulaciones. Yo le digo algo, hubo unos sectores del Partido Liberal que claramente no nos acompañaron. Eso es evidente, eso lo sabíamos todos, pero esas son decisiones individuales y cada uno de ellos pues tendrá que dar las explicaciones si es que le toca darlas en algún escenario. No soy yo para incitar a ese escenario, ni mucho menos para denunciar. Yo creo que aquí lo que hay es que seguir trabajando, lo creo que hay que hacer es seguir haciendo los oficios por el departamento, yo creo que hay que seguir defendiendo el presupuesto del departamento, indiferentemente a quién le llegue, lo importante es que llegue a Risaralda. Yo creo que lo que hay es que seguir generando ese desarrollo que requerimos. Garantizar el billete para los Juegos Nacionales. Hay que tenerlo, y ese yo creo que ya está muy garantizado, Edison. La verdad es que ¿qué tuvo que ver usted ahí en ese billete? No, la verdad es que la relación con Hacienda y con el actual ministro del Deporte es un hombre muy querido, un hombre al que apreciamos mucho y al que le hemos ayudado, digamos, con el tema presupuestal, porque entendemos la importancia de lo que es el deporte para la juventud y para la sociedad en general. Yo creo que esa es una gran herramienta, y esas herramientas, para que nuestros jóvenes no escojan otros caminos, pues hay que ayudarles con presupuesto para que se puedan ejecutar, acompañar a nuestros atletas profesionales, nuestros deportistas profesionales, incentivar que puedan hacer el deporte tranquilos, trabajar en las ligas deportivas, que eso es fundamental. Hay mucho por hacer en ese sector y le hemos ayudado mucho. Entonces, digamos, en ese escenario de esa buena relación, pues obviamente, y con el trabajo que se hizo acá en el eje cafetero con los gobernadores, pues logramos convencer al gobierno de que los juegos deberían ser acá. Y eso nos enorgullece. ¿Qué le pasó, G? ¿Qué le pasó, hermano?
No va a sonar la campana usted ahora. Ay, ay, ay. Tema salud, señor. Sí, señor. Tema salud. Sí, señor. Yo veo al exministro Gaviria, Alejandro, muy recuperado, gracias a Dios, porque tuvo una época crítica muy dura de su salud mientras estuvo como ministro, lo que son las berracas cosas de la vida. Un gran hombre. Sí. Un cáncer. Sí. Sí. Sí, es cierto. Y se curó o está ahí dormido, pero lo que sí es que... Pero es que no lo atendía ni más ni el San Jorge. Esa era la ventaja. Esa era la ventaja. Señor, ni en ningún hospital de los municipios. Allá voy yo. Esa estructura de salud general, ¿qué hacer desde allá donde están ustedes para que no en esa bola de nieve que se lleven las estructuras departamentales o municipales? ¿Qué hacer para mejorar ese tema de salud que, siendo estructural, lleva a que muchas veces lo señalen incluso a usted como por lo que esté pasando en Risaralda o al del Valle o al del Atlántico, no sé? Jimmy, vea, le hago referencia frente al exministro primero porque es un hombre al que admiro muchísimo. Con el exministro logramos sacar por primera vez en Colombia, Edison, usted es más conocedor del tema de salud que yo, una ley que le ponía topes. Punto final. Topes a los medicamentos. La regulación de precios. Esa regulación de precios, Jimmy, le generó al país un ahorro inmenso. Todavía faltan muchos medicamentos para ponerle techo a los precios para que no se especule tanto con eso. Eso yo creo que es un camino que hay que seguir recorriendo y que hay que hacerlo rápido. En el tema, digamos, de la situación de lo que es el sector salud, Risaralda tiene una realidad mucho más ácida que otros departamentos. En Risaralda, 2 o 3 EPS tienen, digamos, la gran mayoría de la población asegurada. O sea, de la población del régimen subsidiado. ¿Qué sucede? Esas 2 o 3 EPS son las que en más mal estado financiero están. Entonces, obviamente, aunque el problema es nacional, en Risaralda denota más. ¿Por qué en el Valle no ha golpeado tanto? Aunque está casi quebrado también el hospital. O sea, los hospitales públicos están todos en un mal estado y hasta las clínicas privadas, porque han padecido el mismo mal. Es porque como hay más operación de EPS, el mercado está más distribuido. Entonces, si fallan unas, pues el ingreso, el recurso de las otras alcanza a entrar y suple un poco ese hueco fiscal que tiene. Manejan la compensación de ingresos. Sí, pero en Risaralda no pasa eso. En Risaralda se nos atranca Admesalud, se nos atranca Medimás y otra más, y quedamos con un ingreso absolutamente irrisorio. Y la plática de Café Salud se perdió. ¿Y la plática de qué? De Café Salud. Toda. Digamos, estamos esperando que el gobierno recupere algo, pero eso va a estar difícil. Entonces, ¿qué sucede, Jimmy? Me decía una amiga hace mucho tiempo, senador, ¿qué pasa en Risaralda que hay tanto comentario? Usted tiene la culpa de algo. Y le dije, mija, la culpa la tengo de todo. Porque cuando uno gana las elecciones, Edison, como ganamos hace 4 años, que ganamos en todos los escenarios, o en la mayoría de los escenarios, pues obviamente el culpable para todo es el que ganó. Y eso yo lo entiendo así, y eso lo recibo así. Es el costo político. Pero hoy en día, en los problemas que tiene el sistema, Jimmy, es muy poco lo que un congresista puede hacer. ¿Qué he hecho yo? La defensa de los recursos de salud, no solamente para el departamento, sino para la nación. No ha habido un solo debate en los últimos 7 años donde yo no haya sido el gestor de las proposiciones para incrementar los recursos de salud de la nación, del presupuesto nacional, que le den más participación a salud. Eso, ahí están las proposiciones para que lo verifiquen. Hemos trabajado para fortalecer la superintendencia de salud y lo logramos, con un superintendente que está tratando de hacer las cosas, pero que el sistema es muy complejo y no deja que ande a un ritmo más rápido. Logramos sacar el tema de punto final, que a nosotros en Risaralda, por desgracia, no nos ha beneficiado mucho porque en la primera etapa no nos generaban unos recursos importantes, lo que sí va a suceder el próximo año. Para el próximo gobernador va a encontrar un escenario un poco mejor frente al tema de ingresos. Sin haber hecho nada para encontrarlo, lo hicieron ustedes. No, yo lo que creo es que todos tenemos que seguir trabajando en la misma línea, Jimmy. Yo creo que todos hacemos el esfuerzo en el momento y en el escenario donde estemos. Obviamente a Víctor Manuel le va a tocar seguir trabajando para defender el sector salud, le toca, es que el Hospital San Jorge
es uno de los hospitales referentes a nivel nacional, está entre los mejores calificados. El problema del San Jorge es que mientras otros hospitales del tamaño del San Jorge, de otras regiones, les entra el 60% del giro directo, a Risaralda le entra el 27% del giro directo. Entonces, esa falta de recursos... Eso es proporcional a la población atendida. Claro, es muy complejo. Entonces, ahí tenemos que seguir trabajando. Ahora, frente a los señalamientos, Jimmy, yo sí le digo con toda tranquilidad, yo tengo amigos en todo lado, y en todos los hospitales, en hospitales donde inclusive yo no he tenido ni siquiera una visita, pero allá tengo amigos, porque son amigos de mis amigos. Entonces, ¿cuál es el pecado de tener amigos? No, el pecado de tener amigos no, el pecado de pronto de haber ganado, es que a ese que ganó es al que hay que darle duro para poder generar los créditos necesarios políticos, ¿cierto? Y esa es la política, Jimmy, por desgracia esa es la política. Ahora, en el tema del San Jorge, Jimmy, señor, yo aspiro a que el San Jorge se empiece a recuperar rápidamente. Hemos venido haciendo una labor muy importante con el gobernador y con todos. Pues obviamente me buscan a mí para hacer las gestiones en Bogotá, y esas gestiones todas se han hecho. Hemos tratado de hacer un acompañamiento permanente, y como le dije al ministro y al superintendente, nuestro único sueño es convertir al San Jorge en uno de los hospitales más importantes de todo el occidente colombiano, y a ese sueño no vamos a renunciar. Nosotros seguiremos trabajando para que el San Jorge cada vez se consolide más, que podamos tener diversificar un poco ese portafolio de las EPS en Risaralda para no correr tantos riesgos, y en eso nos tiene que ayudar el gobierno y el superintendente, que claramente acompañaremos a Víctor y al gerente que esté en su momento del San Jorge a seguir haciendo las gestiones en la ADRES, en la superintendencia y en todos los escenarios, pero con la tranquilidad de saber que todo lo que hemos hecho es trabajar para mejorar ese escenario. Claramente, el San Jorge hoy tiene una crisis compleja, y eso se refleja también, inclusive, Jimmy, en algunos de los hallazgos de la Contraloría, que porque hay algunos medicamentos más costosos comparados con el resto del país. Pues hombre, cuando usted tiene un cliente que le estaba pagando a 2 meses o a 3 meses y empieza ese cliente a pagarle a usted a 12 meses, pues los proveedores lo que hacen es subir los precios para compensar la demora en el pago. Eso no debería pasar. Si el giro directo le llegara al San Jorge a tiempo, esos precios... ¿El San Jorge pagaba a tiempo? Claro, pero hoy tenemos proveedores que están 6 meses, 7 meses, 8 meses esperando por un pago y no le llega. Hay facturas de 11 meses. Y 12, ¿cierto? Entonces, por una tortica. ¿Ah? Por ejemplo, una tortica. Para el cumpleaños. No, entonces yo creo que ahí lo que nos toca es hacer una labor muy importante. Yo se lo digo con toda tranquilidad, Jimmy, no hemos hecho sino trabajar por ese sector. Así, algunos adversarios políticos quieran utilizar eso. Pero el único caballito de batalla es ese, incluso por lo que usted de pronto ha trabajado más, que es ese tema de salud. Lo que pasa es que el resultado no es tan visible y tan tangible. Y no va a ser visible en los próximos 10 años. Es que el sistema es muy complejo. O sea, se le puede devolver los caballitos de batalla de campaña a quienes ganaron hoy, se les puede devolver incluso con el tiempo, porque quedan sí, pero ojalá eso no suceda, Jimmy. Vea, estamos hablando de la salud. No, vea, Jimmy, lo que hay que hacer es trabajar para sacar adelante la salud de Risaralda y del país. Es que cuando usted ve los hospitales que se han cerrado en el país, es absolutamente preocupante. Cuando usted ve una EPS... Están entrando operadores privados. Claro, es que los están teniendo que entregar. No, y mire otra cosa. Muy grave. Mire que los Rosales están en alto riesgo. Aquí. Acá. San Rafael está en alto riesgo financiero. No, es que el sistema no ha funcionado. Digamos, no ha funcionado, es que no ha habido el flujo necesario. Yo no le puedo echar la culpa completa a las EPS, no. Yo creo que también ha faltado presupuesto para salud, yo creo que también ha faltado control, yo creo que también ha faltado claridad, yo creo que deberíamos tener un control de precios no solamente en medicamentos, sino en los servicios. Una operación en Pereira vale 30 millones y la misma operación en Manizales vale 18. Ortopedia es un cáncer en salud en Risaralda. ¿La qué? La ortopedia. No, es que acá. Vea, Edison, lo que yo no sabía y montaron nada de salud, negocios. y me tocó aprender un poco para saber cómo se defiende el sistema. Y lo que uno encuentra en el sector salud es que hay unas cosas muy extrañas donde por alguna razón en unas regiones se pagan precios diferentes de otros teniendo la misma intervención. Le pongo un ejemplo que ya no están despachando. Jimmy, aquí un ortopedista opera
con el instrumental y los insumos de él, marca propia. Y definen la marca. Y definen la marca. ¿Así? Y Si como, no se la dan, y no. como el ortopedista es por evento, un accidente o algo, pues tiene que asumir. No olvide que primero está la vida que el presupuesto. Entonces su ánimo con el nuevo gobierno departamental no es revanchista. No, Jimmy, vea, y si alguien, las personas que me conocen lo saben, cuando perdimos la alcaldía de Pereira, que nos jugamos a fondo con Juan Manuel Arango, al otro día estábamos sentados en Bogotá diciendo, bueno, la página pasó, hay que trabajar, ¿qué hay que hacer? Y nos pusimos a disposición, y no solo nos pusimos a disposición, vuelvo y le digo, muchas de las grandes obras que se hicieron en las administraciones tuvieron claramente el acompañamiento nuestro, y el acompañamiento nuestro fue definitivo. Eso mismo tenemos que hacer. Yo invito a todos los risaraldenses, invito a todos aquellos, y agradezco a todos aquellos que confiaron en Diego Naranjo, nuestro candidato, nuestro amigo, a que esa página debemos pasarla. Jimmy, uno no puede hacer revanchismo con los temas de la región. Uno no puede, uno sabe que las campañas son fuertes, uno sabe que en las campañas se dicen muchas cosas, uno sabe que a veces los mismos equipos de trabajo se entusiasman y lanzan ataques y lanzan mensajes que no deberían ser. Pero una vez pasa la campaña, Jimmy, lo que hay es que pensar en la ciudadanía, hay que pensar en el departamento, hay que pensar en la ciudad y en los municipios y trabajar alrededor del propósito. Es que hay un representante a la Cámara como el doctor Rivera, hay un representante a la Cámara como un Vallejo Chufi, claro. Hay un senador de la República como Corrales, hay un senador de la República como el señor Merec, digamos que de este lado. Si usted no quiere a Patiño. No, de este lado. Y que allá estuvo quien, Reinales, que es nuevón. ¿Es nuevón? Nuevo, pues, y Patiño, vocalizó mal. Y Patiño que sí la ha derechado, pero entonces yo no creo tampoco que el que vaya a llegar vaya a desperdiciar ese potencial para trabajar desde Bogotá y poder darle rienda suelta al plan de desarrollo que están presentando. En Bogotá tiene que haber bancada, la bancada Risaralda. ¿O no? Vea, Jimmy, y ese es un ejemplo que nos dio hace mucho tiempo la Costa Caribe. En la Costa Caribe hay ganadores y perdedores. Y Caldas cuando votó Renal y Yepes. Caldas. Indiferentemente de quién ganara o perdiera, el otro día sentaba a la bancada y decía, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cierto? Y arrancaban a trabajar. Eso venimos haciendo hace 9 años. Qué bueno. Vea, la gente en la calle, y uno entiende por qué. La gente en la calle piensa que es que yo me enfrentaba al ex senador Soto permanentemente. No, eran elecciones. Cada quien definía y defendía su equipo y sus candidatos. Pero pasadas las elecciones nos sentamos a trabajar. Y trabajamos muy bien. Ese tema de la bancada risaraldense ha sido un tema que, por lo menos en lo que me ha tocado a mí, siempre se ha comportado a la altura, indiferentemente de cuál es el mandatario, entendiendo claramente que ahí van a haber algunas diferencias. Senador, eso es tan cierto que mire que a Jimmy le llegó una camándula de la Virgen de Guadalupe. ¡No me diga! Sí. ¿Verdad? Ya está de lagarto por la la playa. ¿A mí no me ha llegado? A mí no me llegó. A mí no me ha llegado. Yo ya tengo campana de acólito y camándula. Y cola de lagarto. Pero a usted se lo mandaron. ¿Será eso que es que a usted y a mí nos van a invitar a unas reuniones a entregárnosla personalmente? Yo creo. Y cola de lagarto. Les tengo una invitación para este fin de semana. Sí, señor. Vamos al Cauca. ¿Ah? Vamos al Cauca. ¿Vas a tener la cola? Eso está caliente allá. Jimmy, Eso es social, eso es narcotráfico, eso es tierras. Desde el Senado de la República, ¿qué visión se tiene de eso? Ya para que vayamos terminando el programa de la campana de hoy. Hay una comisión de paz, Jimmy, que viene trabajando en todos esos temas. Viene haciendo una labor importante. El tema del Cauca es un tema muy complejo, donde de alguna manera se involucra todos los males que tiene el país, al igual que en la costa pacífica. Ojo, no podemos olvidarnos de Tumaco y de esa costa pacífica. Y que no hemos podido como Estado entrar a resolver. Ahí hay muchos factores, Jimmy, muchos compromisos del posconflicto, muchos compromisos con muchas de las comunidades, donde yo sí puedo dar fe que no ha habido el presupuesto necesario para poder cumplir con todos esos compromisos, pero la intención ha estado, donde ha habido claramente también una incursión de unos sectores violentos que son relativamente nuevos, donde ha habido una atomización
digamos, de esos sectores violentos que hace mucho más difícil detectar, digamos, una estructura clara, y eso hace pues mucho más complejo poderlos combatir. Donde hay un tema evidente, que es el tema de la economía del narcotráfico, eso es evidente, y esa fue una de las razones por las que nosotros, y que nos criticó mucho mucha gente de la población, que por qué no le dimos las 12 curules de paz, porque lo que pretendían esas 12 curules, Jimmy, es no entregárselas a las víctimas. La lectura que nosotros le hacíamos, y fue el debate fuerte que tuve con Roy en el Senado, es que si a mí me dicen quién va a ir en esa curul, yo no tengo problema si representa a las víctimas de todos los sectores, víctimas de los paramilitares, víctimas de la guerrilla, víctimas inclusive del Estado. Me parece fabuloso, me parece importantísimo. Pero cuando usted le dice a la gente es que vamos a elegir a alguien que represente a las víctimas en unos sectores donde hoy el narcotráfico los cooptó, pues ¿quién va a salir elegido allá? Sí, alguien claro. que representa al sector que maneja el narcotráfico en esa región. Entonces eso no está bien. Y una de esas regiones es el Cauca. En el Cauca el Estado tiene que entrar con mucha más contundencia, no pensando en que en contundencia sea las fuerzas militares, no. Yo creo que es hacer presencia de Estado, llegar con más inversión, hacer las vías que hay que hacer para fomentar la posibilidad de comercio de productos legales, hacer incursión fuerte en el tema de educación, de bienestar familiar, de muchas cosas, de muchos programas que tiene el Estado con los que no ha podido llegar allá por muchas razones, pero en eso hay que insistir. El Cauca no se nos puede seguir saliendo de las manos. Señor, gracias por habernos regalado este rato, no a nosotros, a los risaraldenses, y a la gente que nos ve en todas partes a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro canal CNC y de nuestro canal Channel Plus. Muchas gracias. Jimmy, mil gracias a usted, Edison, mil gracias por invitarme a este programa. Tengo sulfalplata el 500%. ¿Tiene qué? Sulfalplata. ¿Eso es qué? Necesito como 2 cajas. Ah, ¿sabe qué es eso? No solo para mí, sino para muchos amigos Más míos. para las quemaduras. Pregunta estúpida para respuesta sabia. ¿Cómo llamaba el candidato suyo a la alcaldía? ¿De qué me está hablando, viejo? No, Es que la mañana la utilizó él. La otra caja está eso. ¿Qué preguntas tan chimbas? Preguntas tan chimbas de este. Nos vamos como siempre, por hoy no es más, tampoco es menos, permiso. El 2015 que hubo la minga indígena, que crearon la Panamericana y hubo pues ese despelote tan berraco, doña Paloma Valencia, que es del Cauca, puso un trino, proponiendo un referendo para partir el Cauca en 2, uno para los indígenas y uno para los mestizos. De senadora de la República, precandidata presidencial, y todavía el país dice, ¿y esta señora qué era lo que estaba buscando? Hoy en el Cauca van, creo que 7 muertos de líderes indígenas, de la guardia indígena, que son los señores, como la policía indígena que se vienen con palos. Y la respuesta del Estado fue mandar 2.500 soldados. Y al encargado del proceso de, ¿cómo se llama? Miguel Ceballos. Pero el problema parece ser muchísimo más profundo y muchísimo más grave. Hay marihuana, cultivos ilegales, hay cosas raizales, pues negros, indios, mestizos como doña Paloma y yo. Y es un problema recurrente. Hace 4 años fue eso de la minga. Hoy se presenta lo mismo y parece que no tuviera solución. Uno dice, si es por la marihuana, legalicen esa cosa. ¿Usted cuál es su óptica? Lo primero que uno se tiene que preguntar es, Paloma Valencia hace una propuesta. Venga, delimitemos, dividamos. Y en una zona del Cauca que rijan unas leyes y digamos, y en la otra zona que rijan las otras. Es lo que la señora está diciendo. Que en una zona convivan entre ellos y que en la otra convivamos entre nosotros. Sí, por referendo hagamos un gueto allá, de la mitad o para arriba. federalicemos el departamento.
Es que mira cómo lo Pero puedes es que el problema no entender. es político. Yo no estoy defendiendo a la señora Paloma, Ah, bueno. no la conozco también. No conozco pues como su prontuario ideológico. Prontuario de... Debe ser. Entonces, no lo conozco. Pero yo sí puedo decir que lo que está proponiendo es o una división guetal, como dices tú, o federalización del departamento. Ahora, lo que hay que hacer es preguntarle a los indígenas qué piensan. Porque es que la contraparte son los indígenas. Usted vio los videos, valga la redundancia, donde muestran el tipo de carros en que se movilizaba la señora que mataron con su grupo, que era una camioneta Toyota moderna, ¿sí? Y la caravana de los que le dispararon. Eso parecía un concesionario. Carros de alta gama en una zona que supuestamente ese no es el vehículo en el que se mueven. Pues todo el mundo dijo, narco. Narco o guerrilla, o grupos al margen de la ley, nuevos grupos al margen de la ley, o una segmentación de todos, o una transformación de la guerrilla. Más en estructuras mucho más móviles y más vinculadas a los sectores urbanos. Es que ya no sabes qué es lo que hay. ¿Cuál es el enemigo que estamos atacando o que nos toca atacar? ¿Es un enemigo rural? ¿O es un enemigo urbano? ¿O es una composición de un enemigo urbano con armas y fusiles y capacidad económica para tener ese tipo de vehículos que solo caminan en zonas urbanas y una estructura digital y de redes sociales capaz de contundentemente atacar la opinión pública? ¿Sí? Pero es que no es... busquemos elementos comunes. La Iglesia Católica, que ahora pero no hemos resuelto el tema. ¿Qué es lo que conviene aquí ante la propuesta de esta señora? No, hay que buscar las causas. Convendría llamar a los indígenas y preguntarles, ¿ustedes qué piensan? ¿Podría pasar, Jaime, que estén de acuerdo? No. Pero que el centralismo bogotano obligue al país a pensar que no es conveniente. Pero es que ellos no pueden estar ni en acuerdo ni en desacuerdo cuando el problema posiblemente sea otro. El problema son carteles de la droga. Ellos no solucionan el problema con la Constitución. No, pero es que ese es un factor común en todas las latitudes de esta patria. No hay un rincón en esta patria que no esté afectado y tocado por los carteles de la droga de manera directa o indirecta. No en todas. Usted en Chinchiná Caldas tiene una finca de 7 cuadras y usted puede cultivar café, plátano o rastrojo. No viene el jefe de los malos a decirle tiene que cultivar marihuana porque ya tengo esa producción vendida, o coca porque ya la raspada la tengo vendida. Eso en Chinchiná no pasa, allá sí. ¿En Chinchiná no pasa? No, Chinchiná no pasa, pero allá sí, es que eso queda muy lejos. Y usted como dueño de su tierra o miembro de ese resguardo, usted dice, no, simplemente yo no lo hago. Y el señor no es de los que arregla el problema con un abogado, él no llama a Diego Cadena. El señor arregla el problema con el índice. Claro. ¿Sí? Y lo están arreglando. Y es un problema de mafia. Independientemente de la falta de Estado, todo eso. Ahora le meten 2.500 militares. Pero Jaime, vení, es que vos me llevas de la propuesta de una señora que se llama Paloma Valencia al hecho real de una violencia contra unos grupos indígenas. Entonces, cerrando el capítulo de la señora Valencia, la visión que yo tengo la lectura que hago y la visión que tengo es, hombre, pregúntenle a los indígenas si están de acuerdo con esto. Si están de acuerdo, de pronto es que desde la localidad van a construirse verdades que le sirvan a la nación y no viceversa, no la nación imponiendo sus verdades desde Bogotá, donde lo que hay son un grupo de tecnócratas apoltronados en sus asientos, ¿sí? Y que desconociendo las realidades locales toman determinaciones que las afectan. Eso uno. Sí. Ahora, el tema de la violencia contra los indígenas. Claro, se ha dicho que han sido bandas delincuenciales nuevas o modernas o que se han activado después de la reducción de la desmovilización, sí. De la desmovilización. Se ha dicho también que son narcotraficantes, se ha dicho de todo. Y las causas parece ser que son efectivamente la presión de esas bandas contra algunos indígenas para que
desarrollen el negocio o sean parte del negocio en la cadena productiva de ese negocio del narcotráfico. Si eso fuera cierto, Jaime, el gobierno tiene un problema enorme. Primero, ¿cómo impone el gobierno nacional el orden, la autoridad y la ley? A través de sus fuerzas públicas. Entonces el gobierno tiene que tomar la decisión de enviar la fuerza pública a una región donde no es querida, porque tiene su propio código de conducta, su propia estructura y reglamento interno, y sus estructuras de poder o de autoridad no son la fuerza pública con fusiles. Es un grupo de indígenas que se hacen llamar vectores de la autoridad. Guardia indígena. Guardias indígenas, que la única herramienta para aplicar su autoridad es un pequeño palo. Bastón. O un bastón. Ahí el caos va a imperar, porque esos grupos al margen de la ley tienen mayor fuerza militar que los otros, que los primeros, que estos indígenas con bastones. Entonces va a imperar el desorden. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que ninguno de esos grupos indígenas va a autorizar que llegue la fuerza pública como representante de una sociedad que los ha rechazado, que los ha señalado, que los ha golpeado emocionalmente y electoralmente y además mediáticamente de manera constante. No van a permitir que llegue la autoridad de ellos, la fuerza pública de ellos y se imponga en su territorio. Están en el peor de los mundos. Están en el peor de los mundos. Y ahí, entonces, ¿qué se hace? El Estado que debe protegerlos les manda... Y ellos la rechazan. Ellos no las va bien con ese ejército por obvias razones. ¿Sí? Pero tampoco se pueden defender. Y entretanto, en bastidores, ahora está el señor con el fierro en la mano, esperando pues que le siembren lo que tiene que sembrar. Claro, es un dilema enorme. Yo creo que el presidente de la República ese dilema no lo resuelve, sino es con unos actos de soberanía empresarial y desarrollo económico que también no están interesados en recibir. Es que es un dilema enorme. Hay que preguntarle a ellos qué quieren que hagamos, hay que solicitarles a ellos que nos den guía, que nos den luz, cómo quieren que resolvamos juntos este inconveniente, cómo quieren que convivamos, cómo quieren que sean las reglas de la convivencia y del desarrollo, sabiendo que el enemigo que tienen ellos y el que tenemos nosotros es común. Es el narcotráfico y son estas bandas delincuenciales. Pero ellos ya han percibido la magnitud del daño que pueden ejercer. Lo que pasa es que en sus conciencias también impera la necesidad absoluta de mantenerse alejados para no ser contaminados por esta sociedad que nosotros representamos. Pero mire que cuando nosotros hablamos de eso aquí tan tranquilos, tan frescos, tomando tinto, hay cosas que a uno se le olvidan, por la crudeza misma y por la forma en que los medios la mencionan. Estamos hablando de gente muerta, pero no muerta que se cayó por las escalas. Es una señora que balearon con fusiles, armas largas, armas cortas, con un grupo de 4 o 5 personas, y nos acostumbramos a la muerte. Ya eso es como uno más. En cualquier país del mundo, eso sería una cosa gravísima. Aquí nos acostumbramos a la muerte. No en cualquier país del mundo. Conozco muchos países, la gran mayoría, que sufren hoy fenómenos idénticos, pero inclusive con repercusiones mucho mayores y daños colaterales mucho mayores. Hoy, sin demeritar sin hacer caso omiso a lo que está pasando, ¿cierto? Y tratando de ocultarlo, nosotros tenemos que resolver un problema que tenemos. Este problema es un problema mutuo, es de los indígenas y de nosotros como sociedad. Tenemos que saber cómo lo vamos a rechazar, que sea una metodología que esté acorde con las características y circunstancias de ellos como indígenas y como sociedad, que esté acorde con sus costumbres y con sus visiones de desarrollo, si las tuvieran, por lo menos de supervivencia, y que también respete el código nuestro de convivencia, el código de nosotros como sociedad de convivencia. Y va a ser un reto enorme. Yo creo que es el mayor reto que tiene el presidente Duque. Mire, Jaime, hace unos días
estábamos conversando sobre el electorado colombiano y el golpe de independencia que dio en estas elecciones y la transformación de la necesidad en el colectivo del electorado colombiano. Pasamos de la seguridad a un tema de desarrollo personal, a un tema de clase media, creciendo y construyendo, un tema que es familiar, en cabeza ya de una madre cabeza de hogar o padre cabeza de hogar, porque la familia también está sufriendo una gran transformación. Y concluíamos que la distancia entre eso que pasó en estas elecciones y tirar la primera piedra es muy corta. Y hay muchas necesidades insatisfechas. Y el fenómeno que está recorriendo Sudamérica es un fenómeno de sublevación, grande, fuerte, poderoso, de la sociedad entera, no de un grupo especial o específico. ¿Qué pasa si esos indígenas del Cauca todos llegan a Bogotá en un momento dado? ¿Qué es lo que dice que puede pasar si no se arregla el problema? Y arman un golpe de Estado social. ¿Cuánta gente de la sociedad no se vincula a eso? O llegan a Popayán, por ejemplo, y cierran las carreteras y construyen ahí un maremoto de un tamaño enorme. No van a dejar atrás los problemas, porque ahí seguirá el narcotráfico y ahí seguirán insistiendo el narcotráfico con todos sus mecanismos para afectar a la sociedad y afectar a la decisión personal de cada uno de esas familias indígenas. Pero eso no lo van a afectar, pero van a poner de rodillas al Estado. Y la inclemencia de los necesitados es enorme. ¿Cómo se expresa el día en que haya una sublevación? ¿Todos saliendo a la calle? ¿O estamos sedados, lo suficientemente sedados? Tú dijiste, es que en Colombia le subimos el costo a la gasolina paulatinamente durante tantos años, ya estamos sedados. Como no vemos la historia que vive en otros pueblos que tienen una gasolina a precios casi que regalada, que tienen la posibilidad de subsidio de transporte, el subsidio de la educación, el subsidio de la salud, y efectivamente funcionan. Eso no lo vivimos, no lo sentimos, no percibimos que es un derecho que tiene cada uno de los ciudadanos, pues no nos sublevamos. Pero el día en que eso empiece a ser mella y estos medios de comunicación y estas redes empiezan a constituir eso como una realidad posible, la sociedad colombiana va a levantarse. Pues sabe, como una cosa más grave si eso llega a pasar, ¿qué es lo que está pasando en Chile? Que no se sabe muy bien con quién hay que sentarse a arreglar el problema, porque es una cosa común de la sociedad, todos protestan, es un disgusto generalizado. Es una inercia. Es que es una inercia social. ¿Cuál es mi interlocutor para sentarme a conversar? Es toda la sociedad, y toda la sociedad no es nadie. No es posible. No se puede sentar a hablar con 10 millones de personas. No es posible sentarse, y la sociedad tampoco quiere construir representantes. Entonces lo que hay es una inercia social de un movimiento de la sociedad toda que busca el caos absoluto. El orden y la autoridad y la ley no son parámetros de convivencia ya. Yo soy más optimista. Yo no. Yo creo que nosotros como humanidad vamos camino a la crisis, fomentada por todos los elementos que nos agotan a diario. Los de la responsabilidad del trabajo, los del pago de los vehículos, todas las cargas que tenemos y las cruces que llevamos, pero además suplementado eso o confinado eso en un ambiente de crisis, la crisis del medio ambiente, la crisis de la polución, todas esas crisis. Y yo veo el ser humano desesperadamente andando todos como en un solo cardumen, desesperados saliendo a buscarlas, a encontrar la luz que establezca la salida, la vía para salir y menguar esta crisis, pero no existe.
El que no suena aquí no existe.